Igual y un agradecimiento especial, Lucía, nuevamente por haber aceptado la invitación. Y bueno, creo que quizás ya muchos te conocen, pero igual y voy a poder pasar a presentarte. Lucía Dodero es licenciada en Psicología, con mención en Clínica por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente es presidente del Comité de Especialidad de Psicoterapia del Consejo Regional 1 de Nimi Callao del Colegio de Psicólogos del Perú. Es una de las precursoras en la implementación y difusión de la terapia dialéctica conductual DBT en el Perú, miembro fundador del equipo Contexto, en donde fue la directora del área académica, investigación, coordinadora y docente en la especialización en DBT, además de cumplir con las funciones de terapeuta individual y coordinadora de grupo de habilidades. Cuenta con más de 10 años de experiencia dando entrenamiento en habilidades DBT, entre otras intervenciones psicoterapéuticas. Actualmente es miembro fundador del Instituto Académico en Psicoterapia IAPSI, donde es la directora, cumpliendo principalmente la docencia, supervisión, capacitación a profesionales de salud mental y es coordinadora académica. Asimismo, cumple dichas funciones en diferentes instituciones, tanto en el Perú como en el extranjero. Ha recibido múltiples entrenamientos, tanto en la terapia dialéctica conductual DBT y sus adaptaciones en diferentes instituciones especializadas, como Behavioral Tech, como también otras terapias contextuales a lo largo de los años en la actualidad, ¿no? Forma parte de la Sangha Empty Cloud de forma activa que organiza los retiros de mindfulness dirigidos a profesionales de la salud mental por Marshall Linehan, Roshi y Randy Wolbert, Roshi en el extranjero. Mentora y entrenadora en entrenamiento por DBT Iberoamérica, cuenta con diplomados en clínica, evaluación y manejo de la conducta suicida por la Universidad Favaloro de Argentina y en evaluación, diagnóstico y tratamiento del estrés postraumático y trastornos relacionados por psicología contextual en México. Es especializada en DBT y sus variantes, pero sobre todo en TEP complejo, abuso de sustancias, TDAH en la población adulta, en terapia de aceptación y compromiso y terapia EMDR. Está principalmente dedicada a la docencia, supervisión y capacitación a profesionales de salud mental. Bien, igual y con esto te doy pase, Lucía, y muchas gracias igual nuevamente. Gracias, Claudia. Para mí estoy encantada de estar en Sentidos. Sé que Sentidos ya tiene bastante tiempo y bueno, eh, de alguna manera le tengo algo especial por, en general, la historia que he tenido con DBT. Así que voy a pasar de una vez a las clases, ¿sí? Eh, Acá está. ¿Se ve bien? Sí, ¿Sí? Perfecto. Una de las cosas que voy a pedir es que por favor, en la medida de lo posible, prendan sus cámaras, porque es muy difícil dar clases online cuando no hay, digamos, ningún feedback de rostros, de gestos, ¿no? Etcétera. Es muy complicado y me cuesta mucho concentrarme en lo que estoy dando cuando no veo a nadie. Y lo otro es que, bueno, no creo ser la única. Y lo otro es que generalmente les pedimos a los consultantes que vemos en virtual que prendan sus cámaras. Entonces creo que una de las cosas a hacer es justamente lo mismo por obvias razones. Y porque en realidad es uno de los primeros pasos hacia la validación de alguien que está hablando, ¿no? Así que agradezco quienes prenden la cámara. Listo, vamos a hablar de DBT, la terapia dialéctica conductual, y voy a hablar sobre, de forma general, de qué se trata, ¿sí? Si tienen alguna duda, no tengo ningún problema de que me interrumpa. Punto número 1, DBT es un protocolo. No sé si han visto, o han escuchado o han leído que DBT es un protocolo, es un protocolo, es un protocolo. Muchas veces yo veo en redes sociales que hablan de DBT y que ponen el protocolo DBT, cuando en realidad DBT no es un protocolo, está muy lejos de ser un protocolo, ¿sí? DBT tiene tres bases. Está los principios de la filosofía Zen, la dialéctica y el conductismo. Y todas estas hacen sinergia entre sí, es decir, se enlazan perfectamente sin ningún tema contradictorio. Es más, una puede explicar la otra una y otra vez. Entonces es como una triada perfecta. Vamos a empezar con el tema de conductismo.
¿sí? En cuanto al, ay, he dicho algo. En cuanto al conductismo, eh, una de las cosas principales a saber si vamos a hacer terapia DBT es que tenemos que ser muy buenos en el tema de conductismo. Tenemos que poder saber observar la conducta del consultante o las conductas en caso de grupo de habilidades, ¿sí? Porque en definitiva eso va a formar parte fundamental de la evaluación y además tenemos que establecer eh, las relaciones funcionales de las conductas para poder, digamos, sacar una hipótesis y en base a eso también intervenir. Tenemos que saber el tema de presentación de estímulos, el poder hacer exposición y observación de qué pasa cuando yo expongo a mi consultante, ya sea de manera formal o informal, la disposición de condiciones antecedentes, el ABC contextual, porque DBT es una terapia contextual, ahora vamos a ver mejor eso, estímulo condicionado, exposición como base, el tema de los reforzadores y los efectos consecuentes que tiene y la triple relación contingencial que puede haber. El tema de disposición de condiciones consecuentes, todo lo que es manejo de contingencias. Y para eso también hay una cosa fundamental que es que el terapeuta tiene que tener habilidades de autorregulación emocional, etcétera, muchas habilidades para poder manejar las contingencias. Muchos terapeutas tienen muchas dificultades y terminan siendo una interferencia en el tratamiento porque no soportan poner contingencias a los consultantes, ¿sí? Porque tienen miedo, porque no les da pena verlos mal o qué sé yo. Lo otro es disposición de funciones motivacionales y la idea es aprender a alterar las funciones de los reforzadores, estímulos discriminativos y todas las relaciones de la contingencia de tres términos. Lo que tengo que saber bien lo que es saciedad, privación, variación de programas de reforzamiento, qué tipos de reforzamiento, etcétera. Disposición de funciones verbales también está incluido, todo el tema de reglas verbales, funciones motivacionales, metáforas y reverencia. No lo hace como ENACT, más no obstante igual lo tenemos a consideración, ¿sí? Porque es parte de la historia de aprendizaje y lo tomamos de esa manera para poder ver patrones conductuales y cómo podemos resolver los problemas en estos. Les explicaría todo lo que implica cada uno de estos, pero en verdad eso sería una maestría de 2 años, fácilmente. Así que eso se queda aparte. Lo otro es principios de la filosofía Zen, lo que comúnmente o popularmente se sabe de DBT es que utiliza mindfulness, pero no es lo único que utiliza aceptación radical y utiliza en general los principios de esta filosofía Zen budista, ¿sí? Específicamente porque budismo hay muchas variantes. Y uno de los puntos esenciales es la aceptación radical. Y la aceptación radical tiene que ver con, a ver, mejor les cuento un poco la historia, y es que Marsha Linehan con su equipo estaba haciendo investigación, ¿verdad? Y bueno, ella iba a los monasterios a hacer sus retiros con sus maestros o sus sensei, ¿sí? O sus roshi en el tema del budismo, porque ella practica budismo zen aparte de ser católica. Em, en estos entrenamientos ella se dio cuenta que hay algo que le enseñaban mucho, que era la aceptación radical. ¿Sí? Por ejemplo, de hecho hay un video donde ella explica eso y ella explica que muchas veces te dan alguna responsabilidad para hacer en el monasterio y concuerdo con ella porque ella fue mi maestra en eso y es verdad. Entonces, tú cuando cumples eso, ¿no? De hacer tu trabajo, hay como un gong gigante que tocan para cambiar de actividad o la reunión en particular, etcétera, y lo tocan. Ya depende de ti si continúas haciendo lo que estabas haciendo porque quieres dejarlo como querías dejarlo o vas a hacer la otra actividad con el resto de personas. Ella refiere que el irse y dejar lo que estaba haciendo a pesar de que no lo culminó es parte de hacer aceptación radical de las cosas y de dejar ir y que no controlamos todo. A cambio, quedarse ahí a pesar de que en el momento presente existe en realidad otra cosa por hacer, es aferrarse a algo, ¿sí? Es quedarse ahí. Este, y ese tipo de cosas en el monasterio le hicieron pensar que probablemente
lo que necesitaba, parte de lo que ella estaba desarrollando eran los principios de filosofía Zen, y una de las cosas que implementó es aceptación radical. ¿Por qué? Porque a la par tenía consultantes que le decían que habían sufrido mucho, y cuando observaba las sesiones y las horas en laboratorio, veía que muchos consultantes seguían aferrados a ese sufrimiento constante que tuvieron en el pasado, ¿sí? Como si no hubiera algún tipo de reposición o algo. Entonces, lo que termina pasando es que ella en el video, hay un video famoso de ella que habla de esto, dice, los consultantes, me di cuenta que los consultantes tenían que hacer aceptación radical, que lo que les pasó, que es doloroso, que trae consecuencias, definitivamente. Aceptación radical no significa aceptar, aprobar, querer, renunciar al cambio, amor, no significa nada de eso. Aceptación radical significa que yo acepto radicalmente que algo ha sucedido o algo está sucediendo, y a partir de ahí puedo generar cambios. Porque si yo no acepto radicalmente las cosas como son, va a ser muy difícil que las pueda resolver. Porque entonces, ¿qué estaría resolviendo? Cosas que están en mi cabeza, cosas que pienso que deberían o no deberían, pero no son los hechos, y por ende cualquier fórmula que yo haga no va a hacer efecto en los hechos tal cual son, porque ni siquiera los acepto. ¿Okay? Yo tengo que partir de la aceptación radical. El otro es mindfulness, y mindfulness es un término obviamente occidental, tiene principios, y mientras sigan los principios, mindfulness se puede hacer en cualquier lado, en cualquier momento, en cualquier situación. Ella no habla de mindfulness de sentarse, prender incienso y ser iluminado, no. Ella habla de mindfulness como lo que es en el budismo zen, que es estar en el momento presente aquí y ahora con lo que hay, porque es lo único que existe. O sea, no existe lo demás, lo que yo puedo recordar solo son recuerdos, ya no existe el tiempo ahí, y lo que puedo pensar del futuro no existe porque aún no estoy ahí. Lo único que tengo es el momento presente, y cómo yo puedo ser lo más habilidosa y efectiva en mi momento presente según las variables. Y mindfulness me va a dar la capacidad de poder notar cuáles variables existen en el contexto, sin juzgarlas, sin suponer ni nada, y en base a esa información poder tomar una decisión sabia en lo que voy a proseguir, teniendo en cuenta el largo plazo y no corto plazo, porque generalmente lo de corto plazo tiende a ser más impulsos y además quitarme el malestar, sin ver que eso en realidad termina siendo contraproducente. ¿Ok? Entonces mindfulness termina siendo como en el tratamiento como la articulación del resto de todo, del resto de habilidades que hay en el manual. Mindfulness son las articulaciones para que todo pueda funcionar fluidamente, ¿sí? Aparte de los principios de la filosofía Zen, tienen que ver con ver el mundo tal cual es. O sea, aceptamos radicalmente que nadie va a ver el mundo tal cual es, ¿no? Porque cada uno mira desde su perspectiva y historia de aprendizaje y el momento presente en el que está. No obstante, ver el mundo tal cual es implica tratar de aferrarse, no, no aferrarse, sería describir los hechos del momento presente sin juzgarlos, sin poner algún adjetivo calificativo, o no irnos a extremos de siempre, nunca, todo, nada, ¿sí? Cuando hacemos eso, quizás estamos mucho más cerca de los hechos tal cual son y del mundo tal cual es, y por ende vamos a ser más efectivos en lo que hagamos. Otra de las cosas que propone la filosofía Zen dentro de DBT es que el dolor es parte de la experiencia de vivir. El estar constantemente tratando de evitar que algo duela solo hace que la vida sea sufrimiento, ni siquiera dolor, sufrimiento, porque es algo continuo, porque mis conductas están en función a no querer sentir malestar. Pero si vemos el mundo tal cual es, la naturaleza, la fauna, la flora, todo, el mismo hecho de cosas tan naturales y fundamentales como el dar a luz a un bebé, el mundo está hecho de dolor también. Es más, ni siquiera podríamos apreciar el placer o la felicidad o el bienestar si no hubiera algo de dolor o malestar en la vida. ¿Cómo podríamos apreciar que hay luz si no hay oscuridad? ¿Cómo sabríamos la diferencia siquiera? Ni siquiera sería algo relevante para nosotros. Lo mismo es esto. Decir que vamos a tener dolor en la vida
en toda nuestra vida no significa que es un dolor constante, perenne y que no sientan más. Es sino que van a haber momentos de dolor y lo que necesitamos es saber surfear esas olas que son como una tempestad, porque no siempre hay una tempestad. Hay momentos en que parecen las olas como el Caribe, no hay, y genial, pero eso no significa que así sea la vida o que debería de ser así. En realidad, lo único constante es el cambio y probablemente muchos cambios traigan muchas tempestades. Eso significa dolor. Y si lo vemos bien, muchas veces el dolor implica mucho aprendizaje, ¿sí? Las consecuencias son cosas que mueven a los humanos. Si no hay consecuencias que nos muevan, probablemente seguiremos en el mismo lugar, así sea incómodo, ¿sí? Es así. Y cualquier ser vivo en realidad funciona así, no es tanto de porque nosotros lo pensamos lógicamente. Entonces, si aceptamos radicalmente que el dolor es parte de la vida, vamos a dejar de evitar o vamos a dejar de tratar de evitar de no sentirnos mal y vamos a poder vivir la vida plenamente, incluyendo esos momentos. Y vamos a ser más efectivos y también vamos a poder acompañar de manera más efectiva a las personas que queremos que tienen ese malestar, porque es inevitable al final. El otro punto es que las cosas son perfectas como son y tiene que ver con que lo que pasa actualmente es un cúmulo de cosas anteriores. Es decir, no se trata de si es bonito o me gusta o lo apruebo o si el mundo lo aprueba cuando decimos que las cosas son perfectas como son, sino se trata netamente de que este es el único resultado que se podía dar en base a los antecedentes, ¿sí? La ilusión de control se desvanece. En realidad, ¿qué cosas yo puedo controlar realmente? Son pocas cosas en realidad las que puedo controlar. Y ahí radica el punto también. Si yo no puedo controlar pocas cosas, entonces, ¿cómo me preparo para las cosas que no puedo controlar y aún así ser lo más efectiva y tener una vida valiosa y significativa que merece la pena ser vivida? Y no estar diciendo que por lo que me tocó, entonces soy así. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, es, las cosas son perfectas como son en base a que siempre hay una causa, así nosotros no la sepamos. Y no saberla no significa tampoco que no podemos resolver, ¿sí? Todas las personas tienen una sabiduría inherente, lo que se llama en DBT mente sabia. Y eso tiene que ver con reconocer la historia de aprendizaje de todas las personas y entender que cada experiencia que pasa cada uno de ustedes tiene algo de sabiduría y no podemos desestimarla. Algunos tendrán más sabiduría que otros o experiencias diferentes. De hecho, nadie ha vivido una vida igual a la otra, ni siquiera gemelos que han vivido juntos, ¿sí? Entonces, el tener esta mente sabia lo que abre es la capacidad de confiar en uno mismo y en sus decisiones. La mayoría de consultantes no confía en sus decisiones, ni en su intuición, ni en su aprendizaje. Termina preguntando a otra persona y tiene una vida basada en decisiones que otras personas le dijeron que tenían que hacer. Y lo que queremos en DBT es darles la capacidad de tener habilidades de autogestión, ¿sí? Que a pesar de que piensen diferente, igual ellos confíen en su sabiduría y si se equivocan, bueno, reparan, porque ¿qué humano no se equivoca? Todos somos falibles, nadie es perfecto. Y lo más normal y humano, de hecho, es equivocarse, más que hacer las cosas bien. Nos equivocamos más que cuando realmente lo hacemos perfecto. Es bien raro eso de sentir que lo hacemos perfecto. Entonces, si somos tan falibles y de esa manera el humano ha podido evolucionar en base a sus errores, la idea es también confiar en uno, porque si no confías en ti, entonces, ¿qué haces? ¿Sí? Una de las cosas, recordemos, de la desregulación emocional justamente es esa desregulación del self, justamente porque han sido constantemente invalidados en el entorno y entonces ni siquiera saben qué sentir, cómo sentir, si está bien o no sentir, qué sentir, y y lo que quieren, realmente quieren eso o no, o qué dirían los demás. ¿Se imaginan vivir una vida constantemente viendo qué dice el resto y no escuchándose? Es como estar igual en una cárcel al final. Y entonces, ¿cómo alguien puede construir una vida que merezca la pena ser vivida si está en esas circunstancias? Complicadísimo. No se podría. Lo otro es
y creo que está en el nombre, que es la dialéctica, ¿no? Y en realidad en el mundo existe siempre lados opuestos o fuerzas opuestas. Yo puedo tener una opinión, ¿sí? Y alguien de acá puede tener una opinión totalmente opuesta. Eso no significa que yo esté errónea o que la otra persona esté errónea en su postura, sino significa que yo tengo algo de cierto y algo de falso y esta otra persona también. No hay verdades absolutas, ni tampoco es relativo, ¿sí? Es diferente, es entender que hay y que la verdad evoluciona, que cambia, así como cambia el contexto y cambia la vida y el mundo, también las verdades. Sería imposible que haya una verdad estática, ¿sí? Entonces, por eso se trata de buscar el punto medio. Y el punto medio no es 50-50, sino es entender cuál es la pepita de oro de cada postura, lo que resolvería muchos conflictos polarizados hoy en día, ¿no? Que muchas veces hablan de lo mismo o quieren lo mismo de manera de esencia, de core, de núcleo, pero se pelean en cosas superficiales de cómo hacerlo, ¿no? ¿Y quién diría quién está bien o quién está mal? Al final, si todos somos falibles y todos miramos el mundo desde nuestra perspectiva, porque mi perspectiva estaría por encima de otros, ¿se entiende? Entonces esto es más de poder entender la transacción que ocurre a través del tiempo, constantemente, sin parar, con las otras personas, entendiendo además que los seres humanos somos seres sociables, de manada. Ahorita no existiríamos si no hubiéramos sido dependientes de otros, ¿sí? Entonces esta ilusión de querer ser independiente en realidad responde a algo cultural y momentáneo porque el humano necesita de otro. No hay animal más dependiente que el humano. No existe animal en la fauna que se quede 30, 40 años viviendo con sus papás. Así de simple. El humano es el más dependiente, ¿sí? Pero como dependiente no significa que no tengamos habilidades de autogestión. Entonces, todas las cosas y todas las personas están relacionadas de alguna manera porque somos animales de manada. Y la ropa que yo utilizo no sería posible si no hubiera personas en otro lado trabajando dicho textil o trabajando el algodón en el campo, recogiéndolo, metiendo los camiones, etcétera. De repente no sé quiénes son, pero inevitablemente yo sé que si no fuera por ellos yo no tendría esta ropa, al igual que la carne que compran en el supermercado. ¿Quién mata a la res o al pollo? ¿Sí? ¿Quién está en el camal? ¿Quién cría a esos animales que se van al camal? Entonces, inevitablemente están conectados con aquellas personas, así no lo tengan en su panorama en el momento presente. Sin ellos no tendrían esa carne, así es simple. Es más, muchos de nosotros no sabríamos qué hacer porque no sabíamos ni cultivar aquella comida, ni tampoco cómo cuidar ese ganado, ni hacer estas prendas, ¿sí? Entonces, siempre estamos relacionados y además siempre influenciamos en el otro, queramos o no, incluso indirectamente. Marsha en el libro del 93 pone un ejemplo con esto, que es, de hecho es algo que pasó, algo científico, que es, no sé si han escuchado el efecto mariposa, sé que hay una película de eso, pero no tiene que ver con la película. En realidad es que en algún momento hubo como un viento muy fuerte y tormentas en Estados Unidos, que no era lo usual. Entonces, los que se dedican a ver el tiempo y el clima, los meteorólogos comienzan a investigar. O sea, yo me imagino, no sé, que metían el aire en tubitos, qué sé yo, no sé. Y puede ser, de hecho, porque lo que terminaron descubriendo es que habían partículas de ciertas mariposas en el aire donde ellos estaban en plena tormenta, y esas partículas de esas mariposas no existían en esa parte del mundo, existían en otra parte del mundo, de hecho, el lado opuesto a ellos. Y comienzan a hacer como pasos hacia atrás a investigar sobre estas mariposas, y estas mariposas en cierta parte del año hacen una migración muy grande. El aleteo de estas mariposas hace que partículas de sus propias alas se desplieguen en el viento, ¿no? Que son imperceptibles. Pero hubo una migración en particular que tuvo tal despliegue que aquellas partículas migraron hasta el otro lado. Entonces se preguntaron, ¿pero cómo migraron hasta acá? Y entonces vieron que el aleteo de las mariposas fue una de las causas
de aquel clima y esa tempestad que estaban sufriendo en ese momento, en el otro lado del mundo. Y eso es un hecho científico que pueden buscarlo. Lo otro, yo siempre digo, yo pongo esta referencia, que es, ¿alguna vez vieron un estanque que está totalmente calmo y no se mueve el agua, parece un espejo? Cuando ustedes botan una piedra en el centro, ¿qué pasa? Comienzan a ver estas ondas, ¿no? Al principio ondas grandes y se van expandiendo y de pronto parece que ya casi no hay, son imperceptibles, pero chocan siempre en todo el contexto, en todo el borde. No hay que no choque ninguna onda. Y dura bastante, no es que se apaga rápido esas ondas, ¿no? Continúa a través del tiempo y va modificándose incluso a través del tiempo. Para mí es entender eso, que cada conducta que nosotros tenemos es como esta piedra que genera ondas. Nosotros podemos tener una intención con esa piedra, pero el efecto puede ser otro y distinto. Y este efecto me relaciona con personas que yo ni siquiera puedo conocer. Ejemplo, si yo ayudo a mi consultante en terapia a tener una vida valiosa y significativa, probablemente eso impacte en el contexto del consultante, en la familia, en los amigos, en la pareja, en lo laboral o en lo que estudia. Yo no conozco a esa gente, pero de alguna u otra manera, lo que yo pude aportar en la terapia tuvo un impacto y está relacionado con ellos. ¿Sí? Ya dije, el cambio es lo único constante, no existe nada estático, ni siquiera nuestras células, y el cambio es transaccional. Siempre estamos en transacción con el contexto, no se puede descontextualizar algo, ¿sí? Por eso existe la evaluación clínica para poder lograr entender las cosas. Y esto, efectivamente, una con otra se puede explicar. En el conductismo podemos explicar lo que dice la filosofía Zen y la dialéctica y sucesivamente así viceversa. Estos son los principios de DBT, porque estas eran las bases. Los principios son 5. Principios del aprendizaje, que tiene que ver con el conductismo, cómo aprendemos los humanos, ¿no? Refuerzo, castigo, satisfacción, ¿no? Etcétera. Modelo de déficit de habilidades, es decir, en base a estos principios del aprendizaje y la historia de vida que yo pueda haber tenido en la infancia, ¿sí? Definitivamente puedo tener un déficit de habilidades porque en mi contexto nadie tenía las habilidades, ni mucho menos para enseñármelas con mi propia conducta, sentires, pensares, etc. Teoría biosocial es aquello que nosotros tenemos como un modelo para poder explicar la desregulación emocional en nuestros consultantes. Esto explica mucho tanto la parte biológica y o genética como la parte ambiental y su transacción a través del tiempo y las particularidades de este. ¿Sí? Dilemas dialécticos, hace referencia a unas etiquetas teóricas que nos ayudan a poder visualizar patrones conductuales en los consultantes que aparecen constantemente en el tratamiento y que tenemos que abordar de una u otra manera, a veces indirectamente, y cuando se vuelven una interferencia en el tratamiento, los abordamos directamente, lo cual llamamos objetivos secundarios que se vuelven primarios. ¿Sí? Y etapas, fases del tratamiento es algo genial que tiene DBT, que trata de cómo nosotros vamos a conceptualizar y formular el caso. Nos da un orden, jerarquías, para no perdernos, porque los consultantes que vienen a DBT tienen múltiples problemas, ¿sí? Y son de alta complejidad. Entonces, para no perder el norte y poder hacerlo como haría un emergencista, pues entonces vamos a primero enfocarnos en preservar la salud y el bienestar de alguna manera para que después procedamos a ver qué interfiere en el tratamiento. Porque sin tratamiento, pues no existe consultante. Entonces, si vemos, estos principios van a ser los lentes, las lunas, el filtro con lo que vamos a ver y hacer en el tratamiento, conceptualizar el caso y formular el caso, ¿sí? Estos son los lentes que vamos a utilizar en DBT, estos principios, para poder hacer el tratamiento. Punto 2 es un tratamiento estructurado y rígido. Dentro de este concepto de que DBT es un protocolo, muchas personas consideran que DBT es demasiado estructurado y rígido. Y vamos a entender un poco el tema de dónde viene esta estructura, ¿sí?
DBT, imaginemos que este es el universo DBT, ¿no? Todo lo que implica DBT. En realidad está hecho de 4 modos con distintas funciones. Está la terapia individual, yo con mi consultante, coaching telefónico, yo con mi consultante en vivo durante la semana que no lo veo, equipo de consultoría, yo yendo con mi equipo mínimo de 3 personas para poder yo tratar mi propia desregulación, y no es supervisión de casos, no es hablar de casos, es cómo yo puedo lidiar con mis conductas para que no sea una interferencia en el tratamiento. Y entrenamiento en habilidades, que es que mi consultante que va conmigo individual y con el cual hago coaching telefónico, asista a un entrenamiento en habilidades de DBT, ya sea conmigo o sin mí de coordinador de habilidades. Si yo cumplo estos 4 modos, estoy haciendo DBT. Si yo no cumplo estos 4 modos, entonces no es DBT, es algo que yo estoy adaptando a mi práctica clínica, pero no es DBT, ¿sí? Cada uno de estos modos tiene sus propios targets, ¿sí? Sus propios objetivos. Entonces, si alguien hace DBT, tiene que tener en claro que no es lo mismo hacer terapia individual que entrenamiento en habilidades, porque los objetivos son distintos. Igual que coaching telefónico, porque el contexto en el que se hace es distinto. Igual que equipo de consultoría, porque se trata del terapeuta recibiendo las habilidades necesarias para hacer mejor los tratamientos. Entonces tenemos las bases, tenemos los principios, esos van a ser los lentes de todo el tratamiento. Pero el tratamiento, si bien se puede agrupar en 4 modos, eso no significa que DBT solo sea eso. DBT y el universo de DBT son un montón de intervenciones, ¿sí? Basadas obviamente en sus bases y principios. Y está desde estrategias interpretativas, el eslabón perdido o el famoso missing link, etapas de tratamiento, las estrategias dialécticas, las habilidades en sí, las estrategias de compromiso, la alianza terapéutica, que es extremadamente fundamental y básica, lo que es validación, cuándo validar, cuándo no validar, cuándo invalidar está bien, cuándo invalidar es dañino, estrategias didácticas para poder enseñar, porque parte de DBT y lo esencial es que los consultantes aprendan nuevos patrones conductuales para dejar en desuso aquellos que les hace daño. Estrategias de terminación de consulta, análisis en cadena con análisis de solución, aceptación, procedimientos de cambio, niveles de desorden, objetivos primarios y secundarios y cuándo los secundarios se vuelven primarios, conceptualización de caso, estrategias ambientales, cuándo sí hablar con el ambiente y cuándo hacer consultoría al consultante, ¿sí? Farmacoterapia DBT, que además es algo que casi nadie se especializa, pero los psiquiatras pueden especializarse en eso y es distinto a la psiquiatría común. Estrategias centrales en resolución de problemas, el LRAM, que sí o sí es base indispensable de hacer DBT, y protocolos con evidencia que se van a sumar al tratamiento DBT, porque generalmente eso se necesita, porque son los consultantes que vienen a DBT. Entonces es un montón de cosas y cómo relacionarlas entre sí en el momento presente, contextualmente hablando, es difícil. ¿Cómo yo puedo saber? ¿Sí? Es una transacción a través del tiempo. Quiero que noten que todas estas intervenciones igual tienen que ver con aceptación y con un cambio, y que una ayuda a la otra. Sin una es difícil hacer o crear la otra y que hay una buena respuesta o efecto en la terapia. Entonces, ¿cómo yo aprendo a interrelacionar todo esto? Básicamente no es solo leer y tener la teoría y ver el libro y aprenderme de memoria las páginas y tener 1000 cursos. Lo que más les va a enseñar a poder relacionar esto es la experiencia, ¿sí? En realidad es así porque como cada persona es única, contextualmente hablando sabemos que es única, entonces no existe un manual que pueda referir toda intervención que podemos hacer con cada persona. Sería imposible realmente. Y eso es lo difícil de la psicología. Entonces, es como el tango, ¿no? Dicen que el tango es así, yo puedo notar, observar, tratar de comprender qué está pasando en mi transacción con el otro y así hacer mis movimientos. Y es un balance. Balance no significa 50-50. Significa lo que se requiere en el momento presente. Habrá momentos en que es más aceptación que cambio,
y habrá momentos en los que necesito más cambio que aceptación. ¿Se me escuchó? Porque vi que se polariza, Sí, sí se escucha, un poquito hicieron. entrecortado, pero se iba a escuchar. Entonces, gracias, Claudia. Entonces, la idea es, voy a alentar yo la aceptación y también voy a alentar el cambio conductual, porque si no hay cambio, entonces, ¿de qué radicaría? Sería más resignación, ¿no? Una terapia de resignación, lo cual no. Y la velocidad y el ritmo del tratamiento en base a todas estas estrategias las voy a ver sesión a sesión, momento a momento. Por eso hay que estar muy en mindfulness en el momento presente en cada sesión, ¿sí? Y es por eso que los terapeutas debemos practicar mindfulness todos los días como parte de nuestro repertorio conductual habitual. Ahora vamos a ver lo esencial de lo esencial que debería estar en cualquier tratamiento, ojo, no solo en DBT, pero lo pongo porque muchas veces noto que los terapeutas cuando superviso van de frente a la solución sin evaluar, lo cual es un error, porque entonces, ¿qué realmente estamos resolviendo? Y además, ¿cómo nosotros podríamos saber si funcionó, si ni siquiera tenemos la información previa? Entonces, primero es la evaluación de la conducta. Yo me voy a guiar en el caso de DBT por los principios de DBT para evaluar y poder conceptualizar dicho patrón. Voy a intervenir según la hipótesis que tengo, porque yo una vez que he evaluado voy a sacar una hipótesis, ¿no?, de la problemática. En base a esa hipótesis de la problemática voy a intervenir, ¿sí? Y después de intervenir lo que voy a hacer es evaluar el resultado de dicha intervención. Entonces, una vez evaluado eso, yo voy a ver si efectivamente mi hipótesis se corrobora o tiene que cambiar, ¿sí? Igual, independientemente de si cambia o se sostiene, yo con esos resultados voy a hacer las siguientes intervenciones, pero yo tengo que evaluar qué pasó. Y así sucesivamente. Esto debería ser en cualquier tratamiento. ¿Ok? Pero esta es la manera en que yo puedo asegurarme que el tratamiento o la intervención que yo estoy haciendo funciona. Ahora, punto 3. ¿DBT es un tratamiento solo para TLP? Vamos a conversar un poco de este punto, porque en realidad una de las cosas que termina pasando es que por las cosas como se han dado, uno piensa que DBT fue hecho para TLP, pero en realidad, cuando Marsha comienza a hacer todo esto, ella propone conductas dentro de digamos, el manuscrito que eh, proponía la universidad hacer esta investigación, que además era la primera en el mundo de tener muestra con conductas de riesgo, suicida o autolesiva. Entonces, si saben de investigación, que me imagino que sí, deben saber que hay criterios de inclusión e exclusión y hay maneras de, pues, tratar de controlar en la medida de lo posible todas las variables para poder obtener resultados más confiables, ¿verdad? Entonces la universidad le dijo esto y le dijo, bueno, busca un diagnóstico en el manual, que en ese momento era el DSM-3TR, que pues tenga las características o conductas que tú quieres investigar. Y entonces lo que hizo fue leer el manual y se dio cuenta que el manual describía al trastorno límite de personalidad lo más cercano a lo que ella quería investigar y por eso tomó ese diagnóstico. No era que quería investigar ese diagnóstico en sí. Toma el diagnóstico, lo mete como criterio de inclusión y exclusión el resto de criterios, ¿no? Con otros criterios más se hace la investigación y sale DBT. Ahora, el libro del 93, yo sé que sale terapia dialéctica conductual para el trastorno límite de personalidad, pero si leen el libro, dentro del libro, en la primera parte, en las primeras páginas, ella especifica que no se iba a llamar así el libro, que ella quería que se llame terapia dialéctica conductual, pero que se lo prohibieron y le dijeron que no porque no iba a tener pegada, ni publicidad, ni nadie lo iba a coger, ni le iba a interesar, no lo iban a leer. Entonces, por ende, no que le ponga terapia cognitivo-conductual, que era el auge en ese momento, y TLP.
Y adentro ella también explica qué conductas ella quería abarcar en su investigación y cómo ella pues termina enlazándolo con TLP y pone los marcos, de hecho pone unos cuadros comparativos y etcétera, ¿sí? Pero ella siempre tuvo claro que la desregulación emocional no era TLP, sino era un conjunto de diagnósticos que sale en el manual, y ella siempre lo vio como transdiagnóstico porque lo que nosotros vamos a evaluar y lo que en donde intervenimos y ayudamos a las personas en las conductas, no en etiquetas, no en diagnósticos. A nosotros nos sirven los diagnósticos para saber qué tratamiento basado en evidencia, porque aún se utiliza ese tipo de bases para hacer investigación, qué tratamiento basado en evidencia necesita la persona, y también nos ayuda para investigación en general, más no, porque no tenemos mejor tecnología ahorita y estamos con una tecnología todavía en pañales, porque quizás la ciencia más difícil de investigar es la nuestra, ¿sí? Porque no hay hechos concretos como, no sé, qué tipo de sangre eres, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve, de ahí no, podría ser de hecho una interferencia. ¿Y qué es la desregulación emocional? La desregulación emocional tiene que ver con esta inestabilidad constante, ¿sí? En las emociones, que son muy intensas, que hay muchísima sensibilidad de por medio, y además la historia de aprendizaje hizo que no sepa cómo lidiar con esta sensibilidad, que parte no solo desde la crianza temprana, sino también biológica y o genética. Esto, a su vez, va a impactar en diferentes áreas de la vida de la persona. Va a impactar conductualmente, es decir, si yo no tengo las habilidades necesarias porque no las aprendí y encima soy más sensible, ¿sí? A estas emociones tan intensas, yo me quiero quitar el malestar como cualquier organismo vivo, pues voy a tener un conjunto de conductas que aprendí como pude aprenderlas en mi contexto para poder bajar ese malestar de alguna manera. Entonces, esta inestabilidad conductual aparece de distintas formas en distintos consultantes. Algunos teniendo autolesiones, otros intentos suicidas, otros solo pensamientos suicidas. Hay otros consultantes que se dedican a tomar o a drogarse o a ser violentos, etcétera. Las conductas de riesgo van a depender de cada persona, ¿sí? Y su contexto, historia de aprendizaje y la función de dichas conductas. Entonces, si yo tengo esta inestabilidad emocional, que es como una montaña rusa, y encima tengo esta inestabilidad conductual que ni yo misma me puedo predecir, ¿sí? Me va a pasar que voy a tener una inestabilidad interpersonal también, porque las personas en la transacción van a ver estas conductas, la mayoría no sabe qué hacer con estas conductas, generalmente terminan juzgándose, terminan adquiriendo etiquetas, ¿sí? Y cosas discriminativas, lo que dificulta mi interacción social. Pero yo soy un humano, ser de manada. Y si yo tengo dificultades en mi interacción interpersonal, entonces se va amenazando mi integridad, ¿sí? Pero no solo es eso. O sea, no solo yo no me puedo predecir y además el resto no me puede predecir y por ende le causa malestar, ¿sí? Mis conductas y mis patrones conductuales, etcétera, sino que esta inestabilidad emocional también repercute intensamente en la inestabilidad cognitiva, porque mientras más intenso es una emoción, más polarizado se vuelve el pensamiento. Pongámonos a pensar un poco y recordar. Cuando ustedes han estado extremadamente enojados o enojadas, probablemente han pensado cosas que después, cuando el enojo baja, no las piensan así. Y han dicho cosas que nunca quisieron decir, que son muy extremas. Y después dicen, bueno, no era para tanto, estaba muy enojada, ¿no? Pero es que en realidad cualquier emoción extrema, intensa, lo que va a hacer es polarizar y dogmatizar cualquier cognición que tengamos al respecto de dicho contexto, lo que repercute una vez más en lo conductual y también en lo interpersonal, porque nosotros comunicamos aquellos pensamientos y el resto lo percibe como qué extremo, ¿no? Qué polarizado, qué, como le dicen coloquialmente, qué bipolar, cuando no tiene nada que ver con la bipolaridad, ¿no? Y se dan cuenta que dentro de esta inestabilidad cognitiva existe la idealización, ¿no? Y si alguien falla, se va
pero al infierno mismo. Pero no solo la inestabilidad emocional repercute en todo esto, que uno con otro, pues definitivamente está relacionado y se influencia, sino que la inestabilidad del self es una de las cosas que quizás son más difíciles de intervenir, porque si yo no me puedo predecir a mí misma y tengo este feedback del entorno y además mis pensamientos fluctúan constantemente en base a mi estado de ánimo y a lo que pasa el resto y cómo yo sentencio al resto, entonces, ¿quién soy yo? Porque además, ¿cómo voy a saber quién soy yo si en mi historia de aprendizaje constantemente hubo conductas invalidantes hacia mi sensibilidad, hacia cómo resuelvo cosas, a cómo me siento, a qué es lo que pienso, a qué es lo que quiero hacer? ¿Sí? Todas experiencias privadas que fueron trivializadas, minimizadas, humilladas, ignoradas por mi entorno nuclear. Entonces termina habiendo esta inestabilidad del self y por eso vemos a consultantes que un día estudian una cosa, después estudian otra porque ya no les gustó eso. No solo tiene que ver con la poca tolerancia al malestar que puedan tener para ser perseverantes, sino además que entonces quién soy, qué me gusta, qué me debería de gustar. Y como yo quiero pertenecer a una manada como cualquier humano en este planeta, y es necesario, si yo estoy en una manada que escucha reggae, entonces me volveré rasta. Pero si esa manada de alguna manera me expulsa por alguna inestabilidad conductual que tengo, o yo percibo algo que hace que tenga este pensamiento tan dicotómico y decir me alejo, porque si no algo malo va a pasar, entonces busco otra manada, pero de repente la otra manada o la otra tribu es, no sé, le gusta la salsa. Y entonces dejo todo esto rasta que había creado y de pronto me encanta la salsa y odio el reggae. Y entonces hemos visto muchos consultantes que han saltado de una u otra cosa y no se reconocen, lo cual solo empeora la situación social y también de uno mismo hacia sí mismo. Y por eso tanta autoinvalidación, ¿sí? Y todo esto se conjuga, como pueden notar, ¿sí? Eso es de regulación. Y muchos de los criterios de TLP han sido mencionados en la explicación, pero también otros como TDAH, TEP, TCA, etcétera. Podrían entrar muchísimos ahí, con diferente topografía, morfología, pero con mismas funciones probablemente. Ahora, en DBT se trabaja con las conductas, no con diagnóstico. ¿Sí? Trabajamos con lo que el consultante refiere. Y los consultantes que necesitan DBT, lo vuelvo a agregar, son aquellos que tienen múltiples problemas con complejidad muy alta. ¿Por qué digo esto? Porque me sirve mucho cuando yo voy a formular un caso, ver qué complejidad tiene el consultante para ver si yo soy la persona realmente que puede darle dicho tratamiento o tengo que derivar, ¿sí? Eso es lo más ético también hacer. Ay, ¿se me escucha? Veo que se quiere. No. ¿Se me escuchó? Sí, ¿Sí? Sí, sí. Gracias. Entonces, si yo veo que mi formulación de caso, la complejidad es muy alta y yo no tengo los entrenamientos que se requieren, ¿sí? A pesar de que la consultante vaya a DBT y yo sé DBT estándar, eso no va a ser suficiente. Y entonces esa capacidad de poder evaluar y formular el caso me va a ayudar a tomar una mejor decisión, no solo ética, sino responsable con la vida de otra persona que confía en nosotros y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto, no estoy especializada aún, pero tengo colegas que sí, te puedo derivar y te puedo acompañar en la derivación. Eso sería lo más ético y responsable hacer. Pero para eso es necesario la formulación de caso. Porque a veces nos encontramos con casos, no evaluamos bien y de pronto estamos quemados porque no sabemos qué hacer. Y eso también repercute en nuestro autocuidado. Punto 4. Si DBT implica todo esto, ¿bastaría con tomar un intensivo para ser experto o estar especializado? Bueno, no, definitivamente no, ¿verdad? Eso no es posible. La especialización toma tiempo y espacio. Hay algo que no se puede comprar. Uno puede pagar capacitaciones, libros, supervisiones, lo que ustedes quieran, pero no se puede comprar ni tiempo ni lo que da el tiempo, que es la experiencia.
Entonces, el apresurarse a hacer cosas sin eso puede ser peligroso para los que obtienen el servicio, ¿sí? Entonces yo empiezo a estudiar, estoy en los inicios, y eso no es lo mismo que ser especializado. Yo puedo recién estudiar, pero especializado es aquella persona que ya cometió todos los errores habidos y por haber en dicho tratamiento. Y creo que si recién empezamos, eso no va a pasar. Y esto no es lo mismo a ser experto en el tema para poder supervisar. Si yo no soy experta, hay que tener cuidado porque tiene una implicación legal. El supervisor está dentro de la historia del consultante clínica y si el consultante se mata, entonces ustedes tienen una implicancia ahí porque ustedes fueron los supuestos expertos que estaban supervisando dicho tratamiento. Entonces hay que tener mucha responsabilidad y coherencia con eso. Y eso no es lo mismo que ser docente. Uno puede ser experto y supervisar y ser muy mal docente. Uno puede ser excelente docente, ¿sí? Pero no supervisar, porque no sabe cómo supervisar. Son habilidades distintas que se necesitan porque son estructuras distintas, jerarquías distintas, alianzas distintas. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque DBT es un tratamiento muy difícil de aprender. Toma tiempo, esfuerzo, dedicación, ¿sí? Lo más importante para alguien que quiere hacer DBT es dar el mejor tratamiento posible a los consultantes. Ese es el fin último, lo importante, el núcleo del por qué tanta estructura o tanto estudio o etcétera, ¿sí? Hay que tener cuidado cuando ofrecemos DBT y si ustedes van a obtener el servicio, tengan cuidado, ¿sí? Porque yo no creo que ustedes se operen con un cirujano que solo llevó unos cuantos workshops, ¿sí? Un intensivo en dicha cirugía y diga, bueno, leí el libro, el manual, tengo unas cuantas horas en workshop y sí, fui a un intensivo, yo creo que puedo hacerlo. ¿Ustedes se operarían con ese doctor? No hay forma, seamos sinceros. Y es exactamente lo mismo, ¿sí? Pongámonos a pensar en eso y a tomar, queremos que nos traten con seriedad, entonces comencemos a hacer las cosas con seriedad. Entonces el resumen sería, DBT no es un protocolo, es un tratamiento que se guía por principios, trabaja con conductas y no con diagnósticos. Es un tratamiento muy complejo que va a necesitar permanente supervisión y capacitaciones. Y lo más importante para un terapeuta que hace DBT es que el usuario final reciba el mejor tratamiento posible. Entonces, si en algún momento ustedes quieren enseñar, piensen que lo que están enseñando va a terminar en un consultante, va a recibir dichas enseñanzas. ¿Ok? Es así. Entonces, no sé si hay alguna duda o consulta en la que yo pueda ayudarles. Justo ya se va a acabar el tiempo y tengo muy poca batería, Dios mío, puede que se corte. Que no tengo, donde estoy en el campo, no tengo ahorita cerca un enchufe. Ok. ¿Hay No dudas, sé si hay preguntas? consulta. Me preocupa cuando no hay. No sé si quedó extremadamente claro o realmente no hice nada bien las cosas. Me inclino más en la segunda. Ok, acá hay una. ¿Cómo se podría definir la aceptación radical? Aceptación radical es aceptar radicalmente que algo es como es, independientemente de si nos gusta, lo que opinamos, lo que creemos, lo que deseamos, lo que pensamos que debería o no debería ser, lo que aceptamos. Aceptación radical no implica aprobar, no implica gustar, no implica que no hayan consecuencias, no implica que tengas amor o cariño por algo o alguien, no implica que no tengas que hacer algo al respecto, ¿sí? Aceptación radical simplemente es notar las cosas como son a pesar del sufrimiento que te pueda generar. Es aceptar radicalmente que las cosas pasaron, como pasaron o como pasan.
Eso es lo único que hace que tengas la oportunidad de actuar diferente y cambiarlo. Si no, va a ser complicadísimo. Gracias. Perfecto. Me gusta eso. Mm, Creo que no hay más dudas. A ver, ¿cómo es trabajar sin diagnósticos? DBT tiene pruebas psicométricas con AD o con AFC. No, no tiene pruebas psicométricas porque es netamente contextual, ¿sí? Y no trabajamos con diagnósticos. Lo que trabajamos es conductas, es la evaluación conductual que hacemos. Aparte del análisis funcional, en DBT tenemos algo que es como un análisis funcional, pero con lupa, ultra lupa, ¿sí? Que se llama análisis en cadena. Vemos cada eslabón que tiene una conducta en particular y con eso hacemos un análisis de solución, ¿sí? Pero no trabajamos con diagnósticos porque en realidad los diagnósticos, si sabemos realmente la historia de cómo se desarrolló ese manual, vas a terminar muy desilusionado. No es lo que creemos que es. Y psicométricamente hablando no te da nada, solo calma la inseguridad o el miedo del terapeuta. Pero lo que tenemos que volvernos es buenos evaluando, no seguir un mapa para ver qué hacer. Nosotros ser buenos en cuanto a criterio, decisión, pensamiento crítico, etcétera. No seguir un protocolo de decisión, no como si fuera un triaje, porque el humano no es así de simple y los contextos no son así de simples. Por eso quizás así se le infravalore al psicólogo, la psicología quizás es una de las disciplinas más complejas, si no es la más compleja que existe, tanto como la física cuántica. Porque, a ver, dígame, ¿cómo sabemos lo que está en el otro? No podemos, es imposible. Y trabajamos con eso, ¿sí? Entonces es mucho más complejo que una ciencia como la física, por ejemplo. Que claro, es difícil hacer cálculos. Todo bien con eso, pero hay algo mucho más concreto. Bueno, hay partes de la física que no, etcétera. Pero las personas, ¿qué cosas concretas hay? Si estamos en constante cambio y evolución, no somos los que teníamos cuando teníamos 20 o 15 años o 10 años, no pensamos igual, ¿no? Digo, difícil, complicado, complejo. Cómo aprende el humano y cómo como ser verbal también tiene sufrimiento, con solo el hecho de pensar. Si yo les digo, tienen una cuchara enfrente de ustedes con caca y se la van a meter a la boca, saboreen la caca. ¿Qué tal? ¿Qué sintieron? ¿Asco? ¿No? Imaginándose que tienen una cuchara de caca enfrente de ustedes y se le van a meter en la boca. Da asco, ¿verdad? Rechazo. ¿Qué asco? ¿Por qué dice Lucía esto? Bueno, pero somos los únicos animales capaces de simplemente imaginar algo y ya de por sí elicitar alguna respuesta al respecto. Y nadie tiene una cuchara con caca al frente. Y nadie creo que se haya metido una cuchara con caca como para decir, yo experimenté eso, sé que es horrible, ¿no? Pero saben que es horrible. Ok, por eso es tan complejo. No sé si es que hay tiempo para una última pregunta. Dale. Pues, ¿cuál sería la diferencia de trabajar con DBT que con TCC? Ah, casi todo en realidad, porque Marcia lo que hace es investigar primero con la base conductual y también con TCC, que era lo que estaba en auge, lo que tenía mayor evidencia, y resulta que pues le faltaba mucho, tenía muchos huecos por cubrir en el tratamiento. Sí, por eso había tanta deserción por parte de los consultantes más complejos, y entonces es por eso que se crea DBT. La TCC tiene cosas como pensamientos irracionales, cosa que DBT no, o sea, ni siquiera es como que toma relevante eso, simplemente hace modificación cognitiva desde otras intervenciones y la modificación cognitiva no tiene que ver con una lista de pensamientos irracionales y qué debería pensar, sino más bien es en base a tu cambio conductual en tu contexto, los pensamientos van a cambiar, pero no al revés. ¿Cuántas veces a alguien que han visto que tiene problemas porque se ve gorda, le dicen, el entorno le dice, pero está flaca, pero está flaca, pero está flaca? ¿Cambió algo? No, solo refuerza, de hecho, la conducta, ¿sí? Entonces el cambio conductual es la base de todo.
Ese es un punto. Lo otro es que TCC no tiene la capacidad de evaluar como la tiene DBT. Como les dije, análisis en cadena no existe. Y toma la cognición como parte principal, lo cual en DBT no. La cognición es una conducta más, al igual que las emociones y otras cosas, ¿sí? Am, y lo otro es que se trabaja en equipo y trabaja consultantes de riesgo y tiene un protocolo para esto y así hay muchas diferencias de lejos. Por eso TCC está en la segunda ola y DBT en la tercera, ¿no? Definitivamente. Un cambio drástico de cómo conceptualizar un caso e intervenir. No Bien, digo que la TCC no funcione, ¿ah? Funciona en muchos casos para muchas cosas, tiene evidencia, pero bueno, no es lo mismo que DBT, ¿no? DBT es para otras cosas, probablemente. bien, buenísimo, Lu. Más bien agradecemos enormemente tu participación y por compartir tu conocimiento, ¿no? Acerca de la DBT. Sin duda, de verdad, nos dejas bastantes reflexiones y una información valiosa que vamos a poder aplicar. Muchísimas gracias. Espero No, poder sí. verte nuevamente y nada, buenísimo. Cuídense mucho, Chao, un chao. beso, que tengan buen domingo y sábado y domingo. Chao, chao. Igual, bien. Y bueno.